Pues buenas tardes, chicos. Pues ya estamos en semana 4, tenemos que empezar a avanzar. ¿Por qué? Bueno, pues porque al final del día la filosofía del derecho es una parte muy, muy importante dentro de toda la estructura del derecho. ¿Por qué lo decimos así, chicos? ¿O por qué viene configurado desde ese punto de vista? Bueno, eso es bien importante, porque hay que recordar que dentro de la filosofía del derecho nosotros logramos entender y logramos aplicar, si ustedes lo quieren ver así, logramos aplicar ciertas características en esa toma de decisiones de manera diaria, de una manera prácticamente estructurada. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que la mayoría de nosotros logra entender hasta dónde nos va a poder llevar esa toma de decisiones dentro de una misma estructura social, ¿no? Dentro de ese mismo punto de partida. ¿Y por qué lo decimos así, chicos? Bueno, pues porque si nosotros logramos entender como parte de un principio lógico todo aquello que nosotros tenemos enfrente de nosotros y que nos va a poder ayudar o que nos va a poder apoyar como parte fundamental de todo aquello que nosotros podemos dar o nosotros podemos generar ese análisis diario, bueno, entonces prácticamente estaríamos del otro lado. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Por qué se los digo así? Bueno, pues porque prácticamente tendríamos que entender o necesitamos entender esta percepción, ¿no? Entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué? Pues a través de una discusión de la lógica y la ética. ¿Qué quiere decir? Si lo que yo estoy haciendo está bien o simplemente lo que yo estoy haciendo, pues no cuadra con la misma estructura social que llegamos a invertir o que llegamos a tener dentro o fuera de. Muchas veces es como que imperante tratar de entender o tratar de asimilar hasta cierto punto qué aspectos pudiéramos ver o hasta cierto punto qué aspectos me pueden ayudar a mí, qué aspectos realmente me son funcionales dentro de, o simplemente pues no son funcionales. Pero si lo que yo estoy haciendo está bien, bueno, está bien, pero ¿para quién? Dentro de esa misma estructura, a mí me tienes que hacer ver por qué realmente lo que nosotros estamos viendo o lo que nosotros estamos haciendo está bien o simplemente está mal. Esa es una pregunta recurrente que por lo regular vemos o percibimos, ¿no? En la toma de decisiones para poder dar el siguiente paso. ¿Por qué? ¿Por qué lo vemos así o por qué lo analizamos así? Bueno, lo analizamos así porque muchas veces cuando nosotros vamos a tomar una decisión, casi siempre pensamos, ¿no? Y casi siempre decimos, bueno, a ver, ¿lo que estoy haciendo está bien o está mal? ¿Qué tipo de consecuencias me puede traer? Esa percepción entre lo bueno y lo malo, yo les decía, tenemos que aterrizarla, ¿eh? Y se tiene que aterrizar de tal manera en donde nosotros vamos a poder decir si realmente me funciona o no me funciona esta característica, si realmente para mí es perceptible o simplemente, pues para mí es únicamente acomodar esa parte del momento, ¿no? Yo les decía, no necesariamente buscamos lograr ese cambio, no necesariamente buscamos lograr ese aparente dentro de. Es muy importante que nosotros busquemos o que nosotros logremos entender este cambio, si lo quieren ver así, hasta cierto punto, esta formalidad, ¿no? Porque esta formalidad a mí me dice qué es lo que yo estoy haciendo, hasta dónde yo estoy llegando y si realmente es mi punto de partida? ¿Por qué lo decimos así? Pues porque todos tenemos principios lógicos y eso es bien importante, chicos. ¿Por qué? Ah, bueno.
¿Por qué les digo que todos tenemos? Pues porque estos principios lógicos son las bases del razonamiento, ¿no? Y estos se van a utilizar para evaluar la validez de ciertos argumentos que tienen las personas y asimismo tomar las decisiones informadas. Hay que ponerlo esto entre comillas porque no necesariamente tomamos las decisiones de una manera informada. Nosotros vemos la ley de la contradicción, de la no contradicción, la ley del tercero excluido, pero nos ayudan a entender cómo organizar nuestros pensamientos y argumentar de una manera efectiva, chicos. Y eso es bien importante. Y ustedes van a decir, ¿por qué? Ah, bueno, pues porque estos principios lógicos es lo que nosotros tenemos. Es algo con lo cual, si bien es cierto, no nacemos, pero sí tratamos de verlo de una manera diaria, de una manera formal diaria. Por qué lo decimos así? Bueno, pues porque la mayoría de nosotros lo único que hace es tratar de entender hasta hasta dónde puede ser posible algo. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a dar el ejemplo más claro. ¿Qué pasa si yo les digo, a ver chicos, ustedes tienen 10, pues todos nos vamos a emocionar, ustedes no van a estudiar, no van a hacer nada y pues yo tampoco voy a trabajar. Pero aquí viene algo bien importante. ¿Realmente es lógico lo que yo les estoy diciendo? Esa es una base primordial que nosotros tenemos como seres humanos. Muchas veces tratamos de entender o tratamos de asimilar ciertos puntos que nosotros vemos en nuestro día a día, ciertos puntos con los cuales nosotros hemos ido creciendo. Y esos puntos a mí me dicen, ojo, a mí me dicen si realmente a mí me van a servir, si realmente van a estar presentes dentro de. ¿Y por qué nosotros lo vemos así, chicos, o lo entendemos así? Bueno, pues porque si yo logro entender qué es lo que va a pasar en una toma de decisiones, pues entonces yo ya tengo mis principios lógicos formalizados para poder entender algo nuevo. ¿Estamos de acuerdo? Yo les decía, no necesariamente entendemos o no necesariamente tratamos de entender a las demás personas, pero sí tratamos de entender nuestro propio comportamiento, ese comportamiento que a mí me va a llevar de la mano y me va a poder decir, tú, Gerardo, ¿realmente tú piensas que lo que tú estás haciendo está bien? Ah, bueno, pues entonces tengo que analizar lo que siempre les he dicho, chicos, en esta materia. Tendríamos que analizar pues sí, está bien, pero ¿para quién? ¿Para ti o para los demás? ¿No? Hay una parte de esta parte de lógica en donde te dice, si lo que tú realmente estás haciendo bien, ¿por qué no puedes compartir las cosas que estás haciendo bien? Es un principio que nosotros generalizamos, chicos, incluso desde la Edad Media, ¿no? Hasta nuestros días, en donde nosotros logramos tratar de entender si realmente nosotros buscamos eso o si realmente para nosotros es viable. Y tú vas a decir, bueno, está bien, profe, sí te creo, pero viable, vamos a regresar a la misma pregunta, ¿viable para quién? Ustedes me están diciendo es que nosotros estamos estudiando y eso está bien. Claro, pero bien para quién, ¿no? O sea, no necesariamente tendríamos que entender la lógica de las demás personas, pero, ojo, sí mi propia lógica. Sí voy a tener que entender yo mi propia lógica. Y es ahí en donde tú vas a poder decir, bueno, realmente estos principios me rigen a mí o estos principios son diferentes a la propia estructura que yo tengo como parte de un ser humano. Muchas veces, chicos, nosotros buscamos o tratamos de asimilar cómo los principios lógicos nosotros los vemos en diversas áreas, ¿no? Desde la filosofía, la programación, incluso nuestra vida cotidiana. Al aplicar estos principios, nosotros podemos ver cómo estos problemas complejos que nosotros vemos día con día se pueden analizar, incluso se pueden evaluar y podemos tener una muy buena conclusión, pero una conclusión ya fundamentada. Esta capacidad de razonamiento crítico, chicos, pues es esencial para que nosotros podamos tomar la mejor decisión. Aquí en la diapositiva dice éticas y responsables, pero vamos a ser honestos, no necesariamente tienen que ser éticas y pues no siempre son responsables, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nosotros aplicamos prácticamente ese razonamiento, chicos. Nosotros aplicamos esa parte de la estructura dentro y fuera de, ¿no?
es algo que yo puedo decir, es que hasta dónde yo estoy razonando un problema o analizando un problema. Y si tú lo logras entender como parte de qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que yo voy a poder decir, ah, bueno, pues entonces, ahora sí, yo voy a poder crear o yo voy a poder decir si estoy bien, si estoy en lo correcto, ojo, de acuerdo a mi propio razonamiento, ¿eh? Eso que les quede claro, de acuerdo a esta aplicación del razonamiento que yo logro tener. Y esta aplicación del razonamiento muchas veces me lleva de la mano con la aplicación de una estructura social. Y ustedes me van a decir, oiga, profe, pero pues ¿cómo de una estructura social? Sí, una estructura social en donde la mayoría de las personas lo único que hace es tratar de qué, de hacer una diferencia con, buscar una relación con, entonces como yo ya tengo una relación con ciertas personas, con cierto círculo social, entonces ahora sí, yo voy a poderlo aplicar. No necesariamente, yo les decía, no necesariamente vamos a poderlo llevar a cabo y no necesariamente me tiene que dar una aplicación formal. Y eso, ¿por qué lo digo así, chicos? Bueno, pues porque la mayoría de las aplicaciones formales tratan o tienden a generar hasta cierto punto un recurso o un vínculo a partir de. ¿Por qué nosotros decimos a partir de? Bueno, eso es bien simple, chicos, porque a partir de lo poco o mucho que yo logro tener, también va a ser qué va a ser o cómo yo voy a poder obtener, eh, pues no un financiamiento, no es un financiamiento, pero sí voy a poder obtener un recurso de razonamiento. Y lo más importante, ¿cómo genero ese recurso de razonamiento? ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué lo decimos así, chicos? Bueno, pues porque un recurso de razonamiento únicamente va a estar basado en lo poco o mucho que yo conozco. Va a estar basado en la propia fundamentación que yo le voy a dar a una sociedad, en esa misma fundamentación con la cual yo voy a poder trabajar. Y entonces tú me vas a decir, oiga, profe, pero si usted me está diciendo que el razonamiento lógico va a estar estructurado a partir de mis propios principios, ¿cómo voy a saber si algo está bien o está mal? Bueno, tú lo vas a poder saber o tú lo vas a poder determinar a partir de que en el momento en el que tú tomas una decisión, alguien te va a decir, pues se ve bien o está bien, ¿no? No necesariamente tendríamos que buscar un resultado favorable hacia los demás. Tú pregúntate si realmente esta aplicación del razonamiento te está llevando o te está dando algo nuevo o te está pudiendo, te está poniendo dentro de una encrucijada para poderlo llevar a cabo. Y eso, chicos, eso es un punto de partida en donde nosotros vamos a poder salir. Y tú vas a decir, bueno, profe, pero ¿cómo vamos a poder salir si el razonamiento únicamente es estructurado? Claro, ese razonamiento estructurado por medio del cual yo estoy viendo o yo estoy analizando, siempre y en todo momento me tiene que llevar de la mano con. ¿Estamos de acuerdo? Esta es parte de una prioridad lógica. ¿Qué quiere decir? Lo veíamos en la diapositiva anterior. No necesariamente yo busco entender un resultado, pero sí conozco cómo se va a determinar esa parte del resultado. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Por qué? Bueno, pues porque al final del día, la mayoría de las personas lo único que están haciendo es cómo o hasta dónde yo voy a poder llegar con esta formulación de el razonamiento. Y eso nos lleva a la toma de decisiones, que es lo que siempre te va a llevar de la mano, pero te trata de decir qué es lo que tú tienes que evaluar, qué quiere decir, qué opciones tienes por delante. ¿Tienes realmente una diferencia entre algo bueno o algo malo? Bueno, pues si lo tienes, tú solito tomas esa decisión, tú solito vas a poder decir si te es funcional o no te es funcional lo que tú estás viendo, lo que tú estás haciendo. Bueno, pero entonces como para mí no es funcional, ¿tendría yo que ver para quién más es funcional, profe? No, no necesariamente, pero tú tienes que entender hasta dónde te va a llevar esta parte, hasta dónde esta encrucijada
social te va a poder dar una respuesta. Hasta dónde realmente vas a poder creer o hasta dónde realmente vas a poder tomar y hacer ese análisis a partir de qué, a partir de esta gestión de elecciones, ya sea en una parte personal, en una parte social, e incluso en una parte profesional. Muchas veces cuando nosotros tomamos una decisión, chicos, pues no es a lo mejor la más acertada, ¿no? ¿Y por qué digo muchas veces no es la más acertada? Es bien simple, porque la mayoría de las personas siempre te va a criticar. Y entonces este razonamiento a ti te va a decir, ojo, a ti, te va a decir si realmente te sirve o no te sirve. Y esos puntos de partida por medio de los cuales tú has crecido, tú has analizado y tú has llevado a cabo, bueno, pues entonces tú me vas a poder decir si esto te es funcional a ti o no te es funcional, punto. ¿Por qué, por qué la mayoría de las personas te empiezan a decir que hiciste o que tomaste una mala decisión? No te lo están diciendo porque ellos tengan el mejor ejemplo, no, pero ellos hacen un análisis de razonamiento en esa toma de decisiones. Ojo, que ellos no tomaron. Tú sí estás tomando esa toma de decisiones, tú sí estás llevando a cabo este punto de partida, bueno, pero ¿hasta dónde me va a servir? O tú como persona vas a decir hasta dónde me va a servir. Yo les decía de manera personal, de manera social e incluso de manera profesional, ¿no? O sea, hasta dónde tú logras entender o hasta dónde tú logras creer qué es lo que te funciona dentro de. ¿Por qué? Porque esta parte te lleva a la ética y lo moral, prácticamente lo que nosotros conocemos como lo bueno y lo malo. La ética y la moral son áreas que nos van a ayudar prácticamente a definir lo que nosotros consideramos como correcto o incorrecto. Lo bueno generalmente se asocia con acciones que benefician a otros o a uno mismo, mientras que lo malo pues suele relacionarse con causar un daño. Sin embargo, estos conceptos pueden variar dependiendo de las culturas y el contexto, lo que yo les decía. Muchas veces tú tratas de entender si realmente te es funcional eso que tuviste, eso que tú pudiste analizar. Ah, bueno, si te es funcional, pues lo llevas a cabo. Así de fácil, así de simple. Pero ¿qué pasa si no te da a ti una buena toma de decisiones? Bueno, pues entonces tú vas a poder decir que la lógica y la ética tienen que entrar en juego para realmente poder entender cuál es el funcionamiento de cada una de estas decisiones. Esta parte buena y esta mala, chicos, es un concepto muy ambiguo, es un concepto en donde la mayoría de nosotros, pues no hemos tratado, o mejor dicho, no hemos querido entender, ¿no? Por qué lo digo así, chicos? Pues porque prácticamente estos conceptos, yo les decía, ¿para quién es bueno? ¿Para quién es malo? Eso que yo estoy haciendo o eso que yo estoy decidiendo, ¿no? Y si yo realmente voy a poder crear o si yo realmente voy a poder decidir sobre lo que estoy haciendo. Ah, bueno, pues es que no lo sé, profe. Ah, bueno, pues entonces, si no lo sabes, primero necesitamos entender la cultura o el contexto de ciertos aspectos de aquella decisión que yo voy a tomar. No sé, el ejemplo claro que ahorita yo les puedo poner es decir, a ver, pues nos vamos a casar, ¿sí? ¿Y quién tomó esa decisión? ¿El hombre o la mujer? ¿No? O quién te dice que casarte es bueno o quién te dice que casarte es malo. Va a depender de cómo tú hayas entendido o cómo tú hayas referido ese tipo de circunstancias. Y ese tipo de circunstancias, chicos, muchas veces te dice el mismo contexto. Si tú piensas o si tú crees que esto te va a beneficiar, pues es bueno. Si tú piensas que no te va a beneficiar, pues prácticamente es malo. ¿Estamos de acuerdo? Y ese tipo de aspectos que van formalizados con todo aquello que tú tienes o que todo aquello que tú llevas de la mano, pues muchas veces te dice qué es lo que tú tienes como parte de una referencia. Te dice qué es lo que tú tienes como parte de una formalidad. Y esa formalidad, chicos, yo les decía, entra la ética y la moral, en donde la ética únicamente te va a dar una diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo, ojo, de manera general. Y la moral realmente te va a decir si te beneficia o no te beneficia a ti, punto.
Y ese tipo de aspectos o ese tipo de situaciones muchas veces se involucran o se determinan como parte de. ¿Por qué lo decimos así? Bueno, pues porque la mayoría de las personas busca centrarse, porque no lo digo yo, lo dice la filosofía, busca centrarse entre la ética y la moral. Pero si nosotros analizamos el derecho como parte de una variante de una sociedad, pues prácticamente esta ética va a estar referida a lo que alguien más hace, no necesariamente tú, lo que alguien más hace. Y entonces tú vas a poder, a partir del derecho, ¿eh? Tú vas a poder decir si realmente esta característica que están haciendo o que están dando las personas me es benéfica o no me es benéfica. Punto. Y ese tipo de circunstancias que se llegan a dar o que se llegan a generar, muchas veces la tratamos de entender, o mejor dicho, no la entendemos como parte de una sociedad. ¿Qué quiere decir? La sociedad, las sociedades o la mayoría de las sociedades busca dar un análisis sobre lo que ya existe, sobre lo que ya se tiene, pero ¿realmente es bueno o realmente es malo? ¿No? Yo les decía, no necesariamente, pues se busca o no necesariamente, pues tienes que comprender qué es lo que le está pasando a los demás. ¿No? ¿Por qué? Ah, bueno, pues porque este contexto dentro de una cultura es parte de una cultura social únicamente. No hay más. Y entonces, pues sí vas a poder decir hasta dónde llega o hasta dónde yo voy a poder entender o hasta dónde voy a poder decir, si la misma sociedad me trata de entender a mí o me trata de decir si es algo bueno o es algo malo. ¿Estamos de acuerdo? Pero, ojo, muchas veces esta misma sociedad te dice o te trata de generar un punto de partida. ¿Cuál es ese punto de partida? Yo les decía, ¿cómo está la sociedad o hasta dónde se genera este concepto de sociedad? Pero este mismo concepto de sociedad me es referente o me dice si realmente yo lo puedo ocupar o si realmente yo voy a poder dar un entendimiento. Y eso es lo más importante que quiero que ustedes entiendan, chicos, si yo realmente le puedo dar un entendimiento a la sociedad o si yo realmente voy a poder crear o voy a poder decir si me es funcional o no, porque entonces ya entraríamos en los principios éticos dentro de una sociedad en donde únicamente son una guía de un comportamiento humano. Ojo, son una guía a partir de lo que nosotros conocemos como derecho, en donde te dice que el derecho es el conjunto de normas jurídicas, para regular la conducta externa del individuo dentro de una sociedad. Entonces, los principios éticos te sirven únicamente como guía de ese mismo comportamiento. Y estos comportamientos incluyen, perdón, principios incluyen la justicia, la honestidad, el respeto, pero de estos tres que son los más importantes, si nosotros lo vemos así, la justicia, ¿qué es? Pues darle a cada quien lo que se merece. ¿Realmente se da? ¿No? La honestidad no es otra cosa más que siempre decir la verdad. Siempre la decimos. Y está el respeto no es otra cosa más que dirigir o entender a la otra parte. ¿Realmente entendemos a las otras partes? En nuestra vida diaria, chicos, nosotros tomamos decisiones basadas en los valores, en ciertos valores que nosotros tenemos. Y esto determina una interacción con todo el mundo. Siempre lo he dicho. ¿Qué quiere decir? Ah, bueno, nosotros nos subimos a una combi, que es lo primero que le decimos, buenas tardes, ¿no? Buenos días o buenas noches, no sé, pero realmente quisimos decir eso o ya lo hacemos como una parte magnética en la lengua en donde dices buenos días, buenas tardes, ¿no? Llegas a tu casa y lo primero que haces es cómo están. Necesitamos entender, chicos, o necesitamos reflexionar sobre lo que nosotros estamos haciendo en estos principios éticos de la sociedad. ¿Y por qué lo digo así? Bueno, pues porque si nosotros realmente fuéramos un poquito empáticos, trataríamos de entender hasta dónde se genera esta parte del recurso soberano. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se comporta la sociedad? ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, estos principios que me van a poder dar o me van a poder decir hasta dónde yo voy a poder llegar, realmente me funcionan como parte de,
¿no? ¿Realmente me voy a poder obtener justicia, honestidad y respeto dentro de una sociedad? Claro que no. Simplemente va a ser una guía del comportamiento humano y va a depender de todo aquello que tú vayas teniendo en tu vida diaria. ¿Qué quiere decir o a qué quiero llegar? Cuando tú logras entender que la mayoría de los aspectos están formulados a partir de características específicas dentro de una sociedad, bueno, pues entonces nosotros vamos a poder entender si realmente estos principios éticos me sirven o estos principios básicos dentro de una sociedad me sirven. ¿Y por qué lo digo así? Pues vamos a hacer una división de sociedades, vamos a trabajar con una división de sociedades y vamos a decir, ¿es la misma sociedad que vive en el Estado de México que la que vive en el Estado de Hidalgo? ¿O la misma que vive en el Estado de Guerrero o en el Estado de Veracruz, Yucatán, no sé, en el que ustedes me digan? Claro que no. Pero entonces, ¿por qué sí tendríamos que tener una reflexión específica sobre lo que estamos haciendo? Es bien fácil, porque la mayoría de las circunstancias te llevan a la misma, o te dan la misma respuesta. Y entonces, esa función o esa estructura que se da dentro de la mayoría de las personas, lo único que hace es tratar de que, de entenderlo, de poder decir, ah, es que a mí sí me funciona, yo lo estoy llevando a cabo, pero no necesariamente lo tengo a partir de. ¿Estamos de acuerdo? Y como no lo tengo yo a partir de, entonces, si me es funcional o no me es funcional, lo voy a tomar. ¿Qué es lo que nosotros conocemos como dilemas morales, ¿no? Que no son otra cosa más que la decisión que nosotros tomamos entre dos o más acciones que pueden ser consideradas correctas o incorrectas. Y estos dilemas, chicos, morales, yo les decía que ahora sí ya tienen que ver con mis propios valores y mis propios principios, yo voy a poder decir si realmente lo que yo estoy haciendo está bien. Y entonces yo tengo que reflexionar sobre si yo doy un paso, el siguiente paso, ¿qué me va a dar? O el siguiente paso, ¿cómo lo voy a poder entender? Y no necesariamente voy a poder crear o no necesariamente voy a poder decir, sí, estoy trabajando en esa parte funcional. Sí, realmente yo lo estoy haciendo de una manera estructurada o si le estoy dando la importancia necesaria. ¿Estamos de acuerdo? El ejemplo más claro que yo les puedo dar es los alumnos de la escuela secundaria, no sé, 1080, ¿no? Dentro de esa secundaria, la mayoría de las personas, de los alumnos, van y estudian, se quitan de problemas, pero pasa que tenemos tres, cuatro, cinco alumnos en donde te dicen, es que yo vengo porque me están obligando, yo tengo problemas en casa, yo no quería venir, únicamente vengo a ver a mi novia, sí vengo, pero no estudio, no aprendo. Y entonces tú ya tienes ese dilema de por qué ellos tienen ese razonamiento, por qué ellos te van a poder decir si está bien o está mal lo que están haciendo. Y ese comportamiento únicamente va a estar basado en qué, yo les decía, en lo que tú conoces. Pero ese comportamiento que ellos tienen va a estar basado en lo que ellos van a poder decidir, más no en lo que tú conoces. Y entonces, cuando tú logras entender esa parte, cuando tú logras decir o logras descifrar esa parte, los dilemas, en donde decir, yo no voy a poder crear o yo no voy a poder decidir sobre lo que ellos están haciendo, no, pero sí voy a poder crear o sí voy a poder determinar hasta qué punto yo voy a ser viable dentro o fuera de. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces esas características que a mí me llevan de la mano, ¿realmente me sirven? ¿O realmente me están diciendo qué es lo que yo estoy haciendo bien o lo que yo estoy haciendo mal? Pero entonces ya tendríamos una reflexión social. Denme un segundo. Gracias. Ya tendríamos una reflexión social, chicos, una reflexión en donde nosotros vamos a poder decir si realmente lo que yo estoy haciendo está bien o está mal. Y entonces en base a eso yo ya voy a poder ver a los demás y voy a poder tratar de entender a los demás, ¿no? ¿Por qué? Les voy a dar un ejemplo. Una niña de 13 años que va caminando y está embarazada, va ahí caminando en dos personas diferentes, en aceras diferentes. Una dice, mira, tan chiquita ya salió con su domingo 7. Y otra, la otra persona en la otra acera, ¿qué es lo que dice? Ah, mira, a ver si no la violaron, ¿no? Y entonces cada uno toma su propia decisión y tiene un dilema moral sobre lo que trata de decir o trata de hacer como parte de una función de. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Y entonces,
Ya para poder cerrar el tema, chicos, no necesariamente, no necesariamente tendríamos que entender a los demás, pero sí tenemos que ocupar los principios lógicos como parte de los conceptos éticos, que son muy importantes en nuestra vida diaria. Nos van a ayudar a tomar decisiones informadas, sí, a navegar sobre situaciones complejas también, pero necesitamos entender la base del contexto de lo que nosotros tenemos para ver si realmente me beneficia. Y ese traslado hacia el derecho o hacia la vida diaria del derecho no es otra cosa más que realmente poder recomponer algo que no está bien. ¿A partir de qué? A partir de la lógica, a partir de lo que yo voy a poder argumentar dentro de. Muchas veces lo único que haces es referirte en materia legal, lo único que haces es referirte como parte de una misma estructura, como parte de una evidencia formal, pero no te has dado cuenta que si realmente tú lo reflexionas y lo ves a partir de un principio ético, un principio moral, pues realmente vas a poderlo llevar a cabo y realmente vas a poder decidir sobre una mejor toma de decisiones, ya se los decía, no hacia ti, hacia tu representado. Y entonces, ese tipo de características te llevan o te determinan si realmente tú tienes una función dentro de esta parte social o simplemente es una función personal. Tienes que entender que tú como persona funcionas de una manera dentro de una sociedad. Hay otras personas que pues se forman de otro tipo de sociedades, pero eso te lleva de la mano para que tú puedas entender si realmente tú como persona tienes esta parte del principio lógico, ¿no? Que es parte del complemento que veíamos la semana pasada, ¿vale, chicos? Pues bueno, ya sin más, chicos, vamos a retirarnos. Ya saben, cualquier duda, comentario, sugerencia, regaño, reclamo o lo que ustedes quieran, con toda confianza en plataforma o en el grupo, ahí donde luego me mandan sus dudas, sin tema, ahí lo hacemos, ¿vale, chicos? Pórtense muy bien y nosotros nos vemos la próxima semana.